Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de un tema, estamos haciendo una especie de seminario semanal para escritores, para aquellos que tienen ganas de escribir, que tienen ganas de empezar a escribir su propio libro. Eh, hay algo muy importante que tenemos que analizar para los próximos escritores, o aquellos incluso que escribieron ya libros pero que quieren escribir un libro nuevo, que es el siglo XXI. Alguien puede decir, bueno, pero escribir en el siglo XX, escribir en el siglo XXI es lo mismo. No, no es lo mismo. Eh, Hay dos cosas, dos récords que se están dando en el siglo XXI, que nunca se dio en ningún otro siglo. Y estos récords se superan año tras año. El primero es la cantidad de libros escritos. Y el segundo, la cantidad de libros leídos. Muchas veces pensamos que hoy no se lee tantos libros como antes, la gente no lee. No es verdad. Este siglo XXI, los últimos 10 años del siglo XXI o menos, se están vendiendo más libros que en toda la historia de la humanidad. Y se están leyendo más libros que en toda la historia de la humanidad. Leer un libro no quiere decir agarrar un libro de papel, quiere decir agarrar un ebook o un libro, un audiolibro. Hoy las formas de leer un libro son diferentes, pero se considera leer un libro. Si yo compro un audiolibro de Borges, estoy leyendo un libro de Borges. Entonces, el siglo XXI rompió con todos los esquemas, la tecnología, gracias a la tecnología, de los anteriores siglos. Por eso muchas veces repito que es el mejor momento para escribir, porque hay muchos más lectores que antes. La tecnología hace que un libro que uno escribe en México, en Buenos Aires o en Colombia, pueda ser leído cualquier persona que esté en la India o en Japón, en Alemania. Y estamos entrando aparte en un mundo mucho más complejo, que es el mundo de la inteligencia artificial, donde los libros pueden ser traducidos automáticamente. Entonces vamos a abarcar un mercado mucho más grande que cuando yo digo un libro en español puede ser leído por 500 millones de personas que hablan español. Una vez que la inteligencia artificial lo traduce, muy bien traducido, al inglés, ya abarcamos casi 3.000 millones o 4.000 millones de personas. Entonces, estamos en un mundo diferente y como escritores tenemos que empezar a analizar ese mundo diferente. Perdón. Eh, para tomar un ejemplo, y solo con Amazon porque es el que nos da los datos, no sabemos cuánto es en realidad, pero los datos de Amazon nos dicen que en el 2022 se vendieron 200 millones de ejemplares. Es decir, tenemos 200 millones de ejemplares de libros vendidos en Amazon, de diferentes formatos. Estamos hablando de 550.000 libros por día. Estamos hablando de 280 libros por minuto. Es decir, esto es importante para que el escritor, aquel que está escribiendo un libro, tome conciencia que puede ser leído por millones de personas rápidamente. También es verdad que de esos 220 millones de ejemplares, más de 130 millones son ebook, son libros digitales. El libro digital está ganando al libro impreso, porque es mucho más barato, más rápido de adquirir, no hay que esperar que lo manden por correo. Mucha gente va a decir, bueno, pero yo prefiero tener el libro de papel. Bueno, alguna generación, por ahí la mía o un poquito más, quieren tener papel, pero ya los jóvenes prefieren la tablet, leen en la tablet, y hay unos más jóvenes todavía que están ya en el audiolibro. Salen a caminar, salen a correr, y en vez de escuchar música, escuchan un audiolibro. Entonces, ¿qué ocurre? Ya el escritor que hablamos antes, el literato, el poeta bohemio que tomaba un vaso de vino, el novelista solitario que escribía en su casa para un grupo pequeño de personas, ya eso se acabó.
Ya el siglo XX se lo tragó. Ahora el siglo XXI, el escritor es un productor de contenido. ¿Por qué? Porque produce contenido para las redes. Es decir, el libro puede ser adquirido a muy bajo precio. Por ahí un ebook puede estar en $8, $6, y llega a mucha más gente. Ahora alguien va a decir, bueno, pero ¿qué me queda a mí como escritor? Sí, es verdad, le queda poco, pero le queda poco de mucho. Antes le quedaba mucho de poco. Antes le quedaba el $10 por libro o 5, depende del valor del libro, para un grupo pequeño de personas. Hoy le puede quedar $3 o $2, pero para millones de personas. Entonces, es verdad, el monto cambió, pero el volumen subió. Entonces hay que tenerlo en cuenta cuando uno escribe. Entonces, la idea es cómo se adapta. Vamos a hablar de 4 tips para adaptar nuestros libros a lo que llamamos el mercado digital. ¿Por qué? Porque cambió en gustos y antes de sentarnos a escribir tenemos que hacernos múltiples preguntas. El primer tip es la investigación. Pero no hay investigación del contenido, porque el contenido muchas veces ya lo tenemos en la cabeza. Sí, hay que plantear una serie de cosas sobre el contenido, pero la idea es pensar más en el lector, en nuestro socio. Siempre dijimos que el lector y el autor son socios. Uno no existe sin el otro. Si alguien no escribe, alguien no lee, y si alguien no lee, no hay nada que escribir. Entonces, ¿qué tipo de libro va a atraer a mi lector preferido? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Qué valor añadido le voy a dar a mi libro para atraer al lector y que lo recomiende? Porque pensamos que ahora la publicidad es por review, es porque la gente ponga me gusta o no me gusta. ¿Qué tipo de libro voy a tratar un tema que lo va a hacer diferente? Pensemos que los temas siempre son parecidos. Una novela policial siempre tiene un muerto, un detective, un investigador, siempre es parecido. Una novela romántica tiene que tener 2 personajes que se enamoran, alguien que se opone, eh, pero siempre, es decir, el meollo del libro es parecido. Cambia la trama, cambia cómo la desarrollamos, cómo la contamos. Después otro tema es si el libro es para adolescentes o para adultos. ¿Por qué? Porque si es para adultos, vamos a tener un libro para determinado grupo de gente y determinado tipo de lector. Por él va a vender más de papel o se va a vender más el audiolibro, el libro ebook. Si es para adolescentes o para jóvenes, ya pensamos en un audiolibro, en un libro más dinámico, con menos intriga pero más contenido. Después también tenemos que pensar si el libro va a ser para intelectuales, para técnicos o un estudio de medios. Es decir, el verbo, la forma de expresarnos va a cambiar. Si es una tesis, tiene que ser más técnica. Si es una novela, tiene que ser más fácil de desarrollar. ¿Y para qué grupo de gente vamos a estar metiéndonos? Por supuesto, cuando escribimos un libro legal, histórico, político, limitamos la exposición del libro porque va a determinada persona, determinado grupo o determinado país. Si hablamos de la política de Estados Unidos, probablemente lo vendamos en Estados Unidos y algunos del exterior que quieran saber de la política, pero no va a ir mucho más lejos. Si queremos hablar de la política de México, de Argentina o de cualquier otro país, sabemos que vamos a estar limitados ahí. Va a haber algunos de afuera que vivan afuera de ese país que quieran saber, sí, pero va a tener un núcleo muy pequeño. Cuando hablamos de una novela de ciencia ficción, por ejemplo, bueno, ya el mundo es diferente, cambia el mercado.
Y acá empezamos a hablar de mercado. Ya aquel escritor que se sentaba a escribir para un grupo pequeño tiene que hablar hoy de mercado. Sé que a muchos le cuesta, sé que muchos... No, pero yo no soy un escritor comercial. Sí, lo es sin darse cuenta. Porque al subir un libro en Amazon ya es un escritor comercial. Aunque escriba poemas. ¿Por qué? Porque va a salir al mercado, va a salir al comercio. Eh, Tenemos por otro lado los libros motivacionales, religiosos, de salud, que tienen un mercado un poco más amplio. Pero también tenemos que tomar en cuenta que los motivacionales, los religiosos o de salud, se pueden conseguir gratis en la red. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi libro de motivación o de religión o de salud, de receta de salud, sea diferente a lo que hay en la red? ¿Qué le voy a agregar para que atraiga al lector? ¿Qué va a ser diferente? Y eso es muy importante, porque entonces voy a ir a un mercado diferente, voy a ir a un lector diferente. Eh, el otro tema es los objetivos que tengo con mi libro. Siempre hablando de libros del siglo XXI, de escritores del siglo XXI. La pregunta que tengo que hacer dentro de los objetivos es, ¿cuál es mi objetivo como escritor? ¿Qué pretendo? ¿Escribo por gusto o por dinero? ¿Quiero ganarme el premio Nobel o quiero ganar dinero? Las dos cosas juntas no hay. Eso ya lo hablamos muchas veces. Los premios Nobel no son millonarios y los millonarios no van a ganar nunca el premio Nobel. Porque es forma de escribir diferente. Llego al mercado diferente. Si uno analiza los últimos premios Nobel, va a darse cuenta que no son vendedores de libros. Son muy buenos escritores, no hay duda, pero no vendieron 100 millones de ejemplares. García Márquez, el gran premio Nobel colombiano, logró vender 100 millones de Coronel no tiene quien le escriba, pero después de mucho tiempo. Y fue el único libro que vendió así. Entonces, tomamos conciencia de para qué escribo, cuál es lo que quiero lograr con escribir. La otra pregunta es, ¿escribo para que me lean o escribo para ser reconocido? Acá entramos en lo que decíamos antes. Si es para que me lean, probablemente no me voy a ganar el premio Nobel. Y si para ser reconocido puede ser que me gane el premio Nobel, pero no tengo muchos lectores. Entonces, la otra pregunta es, ¿cuál es la misión de la obra que escribo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Voy a lograr un libro que se venda por miles? ¿Voy a lograr un libro que transforme al lector? Tengamos en cuenta que la profesión de escritor, que es una profesión que necesita muchas horas de trabajo, escribir un libro de memorias, bueno, uno cuenta su historia y ya está, pero si uno quiere escribir varios libros, varias historias, varias novelas por ahí, va a necesitar llegar al público de forma diferente y necesita profesionalizarse. Es como un artista, un pintor, un músico, un actor. Un actor no empieza con el papel estelar, empieza de segundo, probablemente empiece de extra, y después va adquiriendo experiencia y los directores o los productores lo van viendo y lo van poniendo en una posición diferente. Con el escritor pasa lo mismo. El primer libro no es el que nos va a dar la triunfo. El Código Da Vinci no fue el primer libro que vendió más de 100 millones de ejemplares en un año, no fue el primer libro que escribió Dan Brown. El Quijote de la Mancha no fue el primer libro que escribió Cervantes. Entonces,
tengamos en cuenta eso. El primer libro es bueno escribirlo porque nos va a servir de ensayo y nos va a servir para saber cómo el público o cómo la gente lo ve lo que escribo, qué es lo que tengo que corregir, cuáles son las críticas. El primer libro casi siempre es un ensayo. ¿Puedo después sacarlo del mercado y volver a escribirlo? Sí, puedo hacerlo en una edición corregida. Puedo pedir a la editorial que lo saque del mercado y vuelva a subirlo de nuevo con más experiencia y probar. Si uno cree que es un escritor diferente, una forma de escribir diferente, va a lograr cambiar su forma de escribir y crear su propio estilo. Muchas veces decimos que el corrector de estilo o aquel que quiere, no hay un estilo definido. Por ejemplo, sabemos todos que García Márquez, sus novelas primeras fueron rebotadas, es decir, no fueron aceptadas por casi 10 editoriales diferentes, hasta que uno lo publicó. Van Gogh nunca vendió una obra de pintura hasta que su hermano, Theo, empezó a vender las obras después de muerto. Van Gogh en vida nunca vendió un cuadro. Y hoy un cuadro de Van Gogh vale 80 millones de dólares. Entonces, esperemos que no nos pase a nosotros eso, que por lo menos veamos el éxito en vida. Pero ese es el tema. ¿Qué tenemos de diferente cuando escribimos que va a atraer a los lectores? Y esa es la pregunta. El tercer tip es la forma. En el siglo XXI ya no hay un Dostoyevsky que escribe novela de 500 páginas. Pueden decir, bueno, Dan Brown escribe libro de 300 páginas. Sí, pero es Dan Brown. O Stephen King escribe libro de 400 páginas. Sí, es Stephen King. Un escritor nuevo tiene que pensar en un libro de 100, 150 páginas. ¿Por qué? Porque esa forma, primero va a escribir menos tiempo, va a poder escribir más libros y va a poder lograr que el lector encuentre lo que quiere, explicarle al lector en pocas páginas lo que quiere decir, sin grandes descripciones de lugar, de espacio. Si hay escritores, no me sale el nombre ahora, que tienen 3 páginas explicando el color verde de una pared, si es parecida a las hojas del álamo o del roble. Sí, eso lo podían hacer en el siglo XIX y XVIII, pero en el siglo XXI no, porque la gente se va, la gente deja, necesita más acción, más suspenso, más definiciones, y eso es importante al momento de escribir. Entonces, cuando hablamos de tamaño del libro, es muy importante. Primero, porque ya lo explicamos alguna vez, la gente lee en el mientras tanto. No tiene tiempo de leer 500 o 300 páginas. Lee en el mientras tanto. Mientras viaja en ómnibus, mientras espera al médico, mientras almuerza, o el lunch, o es decir, esos 15 minutos que tiene libres para poder sentarse a leer. Y en esos 15 minutos tiene que leer un capítulo. Entonces los capítulos tienen que tener 10, 12, 15 páginas, no más, para darle tiempo al lector de leer ese capítulo y poder después pasar al siguiente. Porque si lo cortamos es como ver una serie por la mitad. Vemos el capítulo 1, el capítulo 2, queremos cortar, cortamos al final. Y sí, como pasan las series, nos dejan la intriga para el capítulo siguiente. Nos abren una puerta para que vayamos al capítulo siguiente. En el libro pasa lo mismo. Tenemos que contar una historia en 15 páginas, abriendo las puertas para que el lector pase al capítulo siguiente.
cuando vuelva a tener 15 minutos libres. Eh, no estamos hablando de libros profesionales, técnicos, legales, históricos, porque eso es diferente. Pero cuando hablamos de una novela, un cuento, un relato, una biografía, autobiografía, conviene separarlas. Pensemos que un libro de memorias, autobiografía, es, es un libro de eh, pequeños relatos cortos de la memoria. Entonces son cuentos que, es decir, lo que nuestra memoria nos permite recordar. Entonces pensemos eh, que el lector va a leer el capítulo por capítulo sobre nuestros recuerdos, pero más que eso no. Entonces buscar cómo atrapar al lector con esos recuerdos de un solo capítulo para que vaya al después. El último punto que es muy importante es la promoción. Antiguamente se gastaba infinidad de dinero en promocionar un libro. A veces las editoriales tenían el departamento de promoción, hoy ya casi no las tienen. Sí, algunas ponen una firma de libros, pero pensemos que una firma de libros es para un grupo o una presentación física. Es para un grupo determinado de gente. Con buena publicidad podemos juntar 1000 personas. Y estamos hablando de millones de personas. Entonces, esas 1000 personas ese dinero que vamos a gastar en hacer una presentación de 1000 personas, preferible usarlo en publicidad en las redes, que es mucho más barata y llega a mucha más gente, sea en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, bueno, acá ahora es X. Esa publicidad vale centavos y llega mucho más gente que una presentación física o una librería física. Eh, Pensemos, por ejemplo, una librería física, la mejor ubicada en México o la mejor ubicada en Buenos Aires o en París, vende con suerte 1000 libros por día. Es decir, que estamos hablando de 360.000 libros por año. Antes dijimos que Amazon vende 550.000 libros por día. Es decir, que lo que vende Amazon en un día lo venden todas las librerías del mundo en un año. Entonces, tener un libro en una librería física, sí, es lindo porque uno tiene el ego de ver el libro en la vidriera, es importante, pero ya casi las editoriales no imprimen libros, salvo a pedido, eh, porque es muy costoso repartir libros en todos lados para que después no se vendan. Tiene un costo muy alto. Entonces, van a imprimir 10.000 ejemplares, 5.000 ejemplares, o 1.500, depende del autor, de un libro cuando sepan que ese autor ya escribió varios libros y que es un autor que la gente lo va a ir a buscar. Si no, no van a imprimir libros sobre pedido, como lo hacen todas las plataformas, cuando uno quiere tener el libro físico. Si no, el libro digital que está en un archivo, cuando uno paga se lo envían y se acabó. Y es rápido. Entonces, cuando hablamos de promocionar, el autor tiene que ver cómo llego al lector que yo quiero llegar. Y como vemos, sin saber mucho de informática, no hace falta ser un genio en publicidad ni informática, podemos llegar a escribir un blog en Google, a poner una página en Facebook, todo esto es gratis, para llevar el título y la obra al mercado, para que la gente conozca, publicar resúmenes de la obra, sin contar la obra, por supuesto, pero dejar abiertas muchas preguntas, para que la gente diga, bueno, quiero leer este libro. Eh, Tiene que ver con las redes, cómo manejo las redes.
cómo escribo en mis páginas de Facebook o de Google o de YouTube las preguntas que quiero. Aparezco en una grabación en YouTube de un minuto explicando o haciendo las preguntas que lleven al libro. Entrar en foros. eh, Buscar cómo relacionar el tema, si es un tema de poesía, entrar en foro de poesía, si es de misterio, de ciencia ficción, buscar cuáles son los foros, buscar el lector apropiado. Hoy la publicidad va al lector apropiado. Entonces tenemos que empezar a buscar cómo los mismos internautas recomienden la obra. Si es una obra controversial, por ejemplo, de política o de historia, si es una novela histórica o hablo de economía, de religión, tengo que buscar cuáles son eh, los lectores posibles y llegar a ellos. Pensemos siempre que el lector, por ejemplo, el Código da Vinci, para tomar el ejemplo que antes dimos, estuvo 5 años en los anaqueles, estuvo 5 años en la librería sin que nadie lo compre, hasta que un obispo en el Vaticano empezó a hablar del libro, en contra del libro, y el libro empezó a venderse. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo importante que tenemos que tomar en cuenta. Cómo lograr que el libro llegue al público adecuado y lo más barato posible. Una vez que tengamos nuestra página en Facebook, la publicidad en Facebook vale $1 por día, por ahí. En Google pasa lo mismo, en YouTube pasa lo mismo. Es decir, hoy la publicidad en redes es muy económica si la queremos contratar o hacer o ver de qué manera. Y la forma, después la misma plataforma nos va a explicar qué es lo que queremos, cómo lo podemos hacer. Incluso cuando uno sube una publicidad en alguna plataforma, nos dan la posibilidad de elegir qué tipo de publicidad queremos hacer.